Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Mayra, Agostina, Olga, Alexandra y Marta, que se encuentran ahí. Bien, bien. Eh, Seguimos, vamos a hablar un poquito de la diversidad educativa para luego charlar de lo que sería familias con hijos con algún tipo de necesidad eh, educativa especial. Ahí vamos a aceptar a Sheila. Bien, bienvenida. Bien, con respecto a la diversidad educativa, como venimos hablando, es un reto que deben afrontar tanto los profesores, maestros o docentes con los padres, con las madres. ¿Sí? A ver, la diversidad educativa en realidad, ¿qué sería? Es un reflejo de nuestra sociedad, ¿sí? Donde los niños tienen que aprender que todos somos diferentes y hay que respetar la individualidad, ¿sí? Por eso se habla tanto de inclusión educativa, donde un niño que respeta la diversidad va a ser un adulto que va a ser educado y va a ser alejado, digamos, de lo que es el racismo, de lo que es la xenofobia. Hola Sole, bienvenida también. Mariela ingresó y Sheila. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Bien, entonces, a ver, sabemos que nadie es como el otro, ¿sí? Nadie es ni peor ni mejor que el otro, y resulta, como les dije recién, esencial enseñar el concepto de diversidad a los más pequeñitos, ¿sí? Para que aprendan a convivir, porque así la sociedad, digamos, en la que viven, van a afrontarla también fuera de lo que sería el ámbito escolar. ¿Bien? Entonces, la respuesta a la diversidad en realidad puede ser positiva cuando se valora el derecho de todo ser humano a ser diferente, o puede ser negativa cuando hay discriminación o hay desigualdad, ¿sí? Por eso es de vital importancia educar, enseñar la diversidad que existe en el mundo, para poder aprender, digamos, a respetar al prójimo en cualquier ámbito. ¿Sí? Y las aulas son un sitio bastante idóneo para hablar sobre diversidad, ¿sí? Es una mini sociedad donde se ven reflejadas ahí muchísimas individuales distintas, ¿sí? Entonces el maestro también tiene este reto de enseñar que hay diferencias entre las personas, pero que todas son iguales, ¿sí? Por eso hablamos del concepto de escuelas inclusivas, ¿sí? Que han ayudado mucho a hacer mucho más visible la diversidad en las aulas. Y que todos los niños, como les dije antes, conozcan a otros niños, quizás con capacidades diferentes a las suyas. ¿Bien? Entonces se debe trabajar también en el aula para desenterrar estos mitos o estas falsas creencias. ¿Sí? A ver, de hecho, casi todos los colegios realizan por ahí trabajos o proyectos relacionados con temas como la igualdad de género, la interculturalidad, por ejemplo, la prevención del acoso escolar, ¿sí? Se suelen tocar un poquito esos temas, ¿sí? Entonces, la diversidad educativa va a ser esencial para construir, como les dije antes, una sociedad un poco más solidaria en igualdad, alejada de prejuicios, ¿sí? Y educar en la diversidad no solamente es responsabilidad, en este caso, de la escuela, sino de la sociedad, de toda la sociedad, ¿sí? La familia también. ¿Bien? Bien. Ahora sí, charlamos un poco, a ver, ahí está, de lo que es, ay, se me fue, ahí está, bien, se me había ido para otro lado, de lo que sería el tema de, a ver, familias, perdón, con hijos con algún tipo de necesidad educativa especial, ¿sí? Bien, con respecto a eso, ustedes en realidad tienen en el material de estudio un documento, podemos decir,
¿sí? De la licenciada Núñez, ¿sí? Que trabajó durante muchísimos años, más de 30 años, con aproximadamente unas 600 familias que tienen hijos con discapacidad. ¿Sí? Y el objetivo de ella, ¿cuál fue? Explicar los conflictos y los desafíos que esas familias suelen enfrentar. ¿Sí? Bien, entonces, habla un poquito de que cuando una familia, por ejemplo, recibe la noticia de que un hijo tiene una discapacidad o de que sospechan, ¿sí? Que tiene una discapacidad hasta que se confirma el diagnóstico, eso provoca en la familia una crisis muy fuerte. ¿Sí? Es un momento, digamos, de gran impacto emocional. ¿Sí? Las crisis son comunes, ¿bien? Pero la forma en que cada familia la procesa y la afronta va a ser única y va a ser singular. ¿Sí? No es que hay una manera, digamos, correcta de afrontar una crisis. ¿Sí? Hay dos caminos para ella posible. ¿Sí? Algunas familias logran, digamos, elaborar esa crisis de una manera positiva, que eso los lleva a crecer, a fortalecerse, a unirse aún más como familia. Y por otro lado, otras familias, lamentablemente puedo decir, pueden desarrollar problemas y trastornos de diferentes intensidades en esa relación vincular o también relacionada con la salud mental de alguno de los miembros. ¿Sí? Entonces, a ver, tener un hijo con algún tipo de discapacidad, como dijimos, es un evento que impacta, digamos, profundamente a toda la familia, ¿sí? Donde esa familia pasa por diferentes conflictos, podemos decir, ¿sí? O crisis, ¿sí? La primera es la crisis de diagnóstico, ¿sí? Que es un duelo que la familia hace, que es bastante complejo. Primero tenemos lo que es el impacto inicial de ese diagnóstico, el momento del diagnóstico. No es solo un papel, como decimos nosotros, informativo, ¿sí? Para la familia es como una catástrofe emocional, ¿bien? Donde muchas veces se desmoronan por ahí sus sueños, sus expectativas, el proyecto de vida que habían imaginado con su hijo, con su hija, ¿sí? A ver, luego pasaría todo lo que serían los procesos de duelo, que es importante por ahí entender que la familia, más que nada los padres, atraviesan por un duelo, ¿sí? No es un duelo, a ver, por la pérdida de una persona, sino que en realidad es un duelo por la pérdida del hijo ideal, ¿sí? Que ellos habían proyectado, ¿sí? Y ese duelo inicia con diferentes fases. Bien, la primera fase es la fase de la negación, ¿sí? Donde uno niega lo que está pasando, no puede ser que esté pasando esto. La segunda es la ira, ¿por qué nos pasa a nosotros que hicimos mal? ¿Sí? Tercera es, denme un segundo, vamos a aceptar a Vilma. Bien, la tercera es la negociación, ¿sí? Cuando se busca por ahí soluciones mágicas o curas, o intenta uno buscar ese tipo de cosas. La tercera es la depresión, donde ahí abarcaría todo lo que sería una tristeza profunda, una desesperanza, sí, está bien. Y la última fase es la aceptación, cuando uno ya reconoce la realidad y se adapta a esa realidad. ¿Sí? Bien. Y después tenemos algo también muy importante, son los duelos crónicos o patológicos o continuos, que a diferencia de otros tipos de duelo, acá la familia con discapacidad, ¿sí? Puede ser continuo. Eso significa que no termina con la aceptación, ¿sí? Sino que ¿qué hace la familia? Se reactiva en diferentes hitos de la vida de su hijo, ¿sí? Cuando ingresa a la escuela, cuando está en la adolescencia, lleva muchísimo tiempo la aceptación totalmente, la independencia, ante nuevas dificultades, cae nuevamente en ese duelo. ¿Sí? Y otra cosa importante, la forma en que se da ese diagnóstico y la información inicial es crucial para esta familia.
¿sí? Ese diagnóstico obviamente que debe ser dado con empatía, con claridad, con esperanza, ¿sí? Todo eso puede mitigar un poquito este impacto, digamos, negativo inicial en estas familias, ¿sí? Y como les decía, también habla del tema de los conflictos vinculares frecuentes en la familia, ¿sí? Por ejemplo, los conflictos vinculares que se pueden generar con los padres, con la pareja, ¿sí? Una crisis puede llevar también a un distanciamiento de ellos emocionalmente, de reproches de ambas partes, ¿no? ¿Sí? O lo contrario, una fusión entre esos roles de cuidadores que realiza la pareja, ¿sí? Después también puede suceder que uno de los padres, por ejemplo, pueda aceptar la situación, el diagnóstico rápido, otro sigue con la negación, sigue con la depresión, que eso genera tensiones, ¿sí? Y también es frecuente que la madre asuma la mayor parte del cuidado. Y eso puede llevar a un agotamiento, a un resentimiento, a un desequilibrio de la pareja, ¿sí? Después tenemos los hermanos, ¿sí? Los hermanos pueden también asumir roles de cuidado excesivo, ¿sí? Como si fueran pequeños padres. ¿Bien? Bien. Después otra cosa que por ahí suele pasar con los hermanos, ¿sí? Asumen estos roles de buenos niños, entonces no expresan sus necesidades para no sobrecargar más a sus padres, ¿sí? Después pueden experimentar los hermanos por ahí amor y protección hacia su hermano o su hermana. A ver, ahí está. Pero también un resentimiento, unos celos por la atención que recibe ese hermano, esa hermana con discapacidad. ¿Sí? Puede sentir culpa. Y a veces también el tema de esto de la, ¿cómo decir? Las actividades familiares se limitan un poquito debido a las necesidades del hijo con discapacidad y eso afecta también la vida social de los hermanos. ¿Sí? Agostina. Yo tengo un caso particular que cuando yo era chiquita, yo vivía en la casa de mi abuela y desde que tuve uso de razón vivía ahí mi tío que tenía tumores cancerígenos. Eh, y él poquito a poco fue perdiendo, por ejemplo, eh, una pierna y ese tumor se transportó y se fue por muto, llegó a la cabeza. Cuando llega a la cabeza le empieza a perder la vista. Cuando queda sin la vista, fue cuando más se generó un conflicto en la casa por el tema del cuidado. Pero yo a él lo sentía como mi otra mitad, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, para mí era muy difícil aprendimos a caminar juntos porque él perdió su pierna eh, y yo estaba aprendiendo a caminar. A la hora de aprender, por ejemplo, el abecedario, él tenía su tableta y su abecedario, pero en braille, y yo tenía en el mismo abecedario las letras visibles. Cuando todos nos tuvimos que adaptar a ese nuevo mundo y fue bastante difícil para todos. Por ejemplo, mi abuelo nunca quiso aceptar que él perdió la vista, por ejemplo. Para él era muy difícil entender que su hijo tenía eh, discapacidad por una enfermedad que ya era sabida que no tenía cura. Para mi abuela siempre fue muy difícil también, pero ella siempre se lo puso al hombro y supo llevar con la situación, con dolor, pero la llevó. Y mi abuelo siempre fue una persona que le dolía, pero nunca quiso aceptar que a él le costaban otras cosas o que todos nos teníamos que adaptar al mundo de una persona que no veía. Bien, gracias Agostina por el
el testimonio tuyo. Muy, muy lindo testimonio y sí, pasa muchas veces eso, como vos dijiste, a ver, tu abuela por más que no, obviamente uno por ahí es difícil aceptar al 100% un montón de cosas, pero nos cargamos igual la mochila y seguimos y le damos para adelante. Y también es muy común esto de que por ahí uno lo acepte en cierta manera, por decirlo, ¿no? Porque creo que debe ser muy difícil aceptar al 100% esas realidades. Por ahí uno que no le pasa de cerca, nos cuesta por ahí pensarlo y decir, uy, ¿yo qué haría en esa situación? Y que el otro directamente no lo acepte. ¿Sí? Y ahí muchas veces, por ejemplo, en el tema de parejas, sería mamá, papá, por ejemplo, surgen estos roces, ¿sí? Por la misma situación. Sí, sí. Y después está todo lo que es la relación de esos hijos con los padres, ¿sí? La sobreprotección muchas veces, ¿sí? El miedo a que le pase algo. Entonces eso limitamos muchas veces el tema de su autonomía, de su desarrollo, ¿sí? Que uno como padre obviamente que no lo hace a propósito, al contrario, los padres estamos para proteger, imagínense a un hijo o una hija con algún tipo de discapacidad. Yo creo que sería el doble de protección que uno por ahí quiere darle, ¿sí? Después el tema de que, como dijimos recién, esto de que los padres que no quieren aceptar esa condición, que buscan tratamientos por ahí sin ningún tipo de evidencia, que ignoran las necesidades específicas de este hijo, ¿sí? Cuando hay expectativas irreales, bien, se le exige, por ejemplo, al hijo con discapacidad lo mismo que a otros hijos sin considerar las limitaciones que tiene, ¿sí? Y el aislamiento, que ya lo hablamos, ¿sí? Porque muchas veces el hijo con discapacidad, hoy en día no tanto, pero antes sí sucedía mucho, ¿sí? Puede ser percibido como una carga, como un problema, y ser excluido de ciertas actividades familiares o sociales. Yo he escuchado muchísimas veces en los últimos tiempos, que ustedes seguro que también, ¿cuántos chicos o cuántos niños, niñas o personas con discapacidad hay comparado con hace unos años atrás? No, chicos, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que antes la familia escondía a la persona con discapacidad. ¿Sí? Hoy estamos tratando de ser una sociedad donde acepta un poco más, ¿sí? Nos falta todavía, nos falta muchísimo, pero antes la familia solía hacer eso, esconder al niño con algún tipo de discapacidad, quizás por vergüenza, quizás por el qué decir de los demás y demás. ¿Sí? Bien. Es más, Sí. se llegaba a asesinar a los niños que al nacer tenían algún defecto visible. A veces se los mataba, se los hacía desaparecer o morían en el parto, por así decirlo, pero realmente existía y lamentablemente sigue habiendo familias que a lo mejor tradicionales o que se rigen por normas sociales muy antiguas que todavía hacen eso de desaparecer niños que nazcan con defectos o señalar a los niños con discapacidad. Sí, imagínense que hoy en día tenemos el aborto legal y también le dan a las madres la opción de abortar si tienen algún embarazo que el niño venga con algún tipo de discapacidad. Pero bueno, ahí ya entraríamos en política que no lo voy a tocar al tema. No lo voy a tocar al tema. Pero si lo habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la historia de la infancia? ¿Sí? El tema de esto de que asesinaban a estos niños y muchos también en esa época sí eran mujeres, porque la mujer era inferior y como que no servía para trabajar y demás, entonces eran menos, por decirlo de una manera, entre comillas, menos queribles. A ver,
muchas de estas familias también necesitan el tema de la intervención psicológica, ¿sí? En los padres, por ejemplo, el tema de la depresión, de la ansiedad, el estrés crónico, ¿sí? Los conflictos de pareja, el aislamiento social, el rechazo a la red de apoyo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la negación está persistente en el diagnóstico, en la gravedad por ahí de la discapacidad. Y te doy la palabra, Sole, dame un segundo. Muchas familias también por ahí pasan por el tema de abusos de sustancia, ¿sí? Como un mecanismo en realidad de escape, ¿no? ¿Sí? Y el tema de la culpa, la desesperanza. Entonces, por ahí muchos necesitan una intervención psicológica, pero no solamente los padres, los hermanos también muchas veces. Esto de esos cambios por ahí en el rendimiento escolar, en su comportamiento de los hermanos, tienen por ahí problemas de conductas, ¿sí? O se pueden sentir tristes, irritables, ¿sí? Y, a ver, en sí, en toda la dinámica familiar, ¿sí? En la dinámica familiar puede haber problemas, a ver, con la comunicación, una comunicación que sea hostil, que sea deficiente, ¿sí? O que haya reglas, por decirlo de una manera, o normas familiares muy rígidas, o directamente falta de estructura, caos, ¿sí? Sole, decinos. No, con el tema anterior del tema de los chicos discapacitados, que por ahí lo que hacían era esconder, acá donde vivo yo, que no somos más de 2000 y pico, 3000 habitantes, hará cosa de 18, 20 años lo sumo, nació una criatura y se la tiraron a las chanchas en el chiquero, porque había nacido con una discapacidad. Y no hablamos de hace mucho tiempo atrás. No, hace si se pone a pensar, no hace tantos años. Si hubiera sido, no sé, dentro de 40 y 50 años, bueno, pero 20 años lo sumo. Y el chico desapareció y con el tiempo se encontró que se le habían dado los padres porque era, como decía una de las compañeras, algo de la familia, como que no iban a aceptar. Y no estaba el aborto. ¿Y un recién nacido? Sí, nació, la trajeron a la casa y ya sabían que tenía una discapacidad y bueno, terminó pobrecito en el chiquero. Se me puso la piel de gallina, no lo había escuchado. En un pueblo tan chico, esas cosas son muy impactantes. Y el tema de la discapacidad, en este pueblo por lo menos, hay chicos que están escondidos, que no salen. Hay un evento o alguna fiesta en el pueblo y no, ellos están en su casa. Sí, por eso digo, viste, que como dije antes, a ver, como sociedad todavía nos falta mucho. Hemos aceptado muchísimo, pero todavía la tenemos que seguir remando, como dice quién, ¿sí? Y no solamente al tema de discapacidad, al tema de género, bueno, un montón de cuestiones que por ahí nosotros quizás no tanto, pero quizás generaciones un poquito anteriores, la familia era mamá, papá, los hijos sin ningún tipo de discapacidad y no aceptábamos otra cosa. ¿Sí? Bueno, acá por lo menos, el tema de por ahí familias ensambladas, hay muchos casos. Pero acá por ahí mucho se oculta lo que es discapacidad, lo que es relaciones del mismo sexo, porque como que venimos a la antigua, entonces como que vos sabés las chicas que por ahí están con su pareja mujer, pero vos las ves en la calle, ni un beso, ni un abrazo, nada. Son dos compañeras o dos amigas, o la gente con tatuajes, eso también es como que están muy enfocados, te marcan con el dedo, o el varón de pelo largo, que vos vas a una ciudad Sí. y te sorprendes, bueno, acá no. Chicos que se van a estudiar y vuelven y tienen tatuajes y ya listo. Es como que lo sacan del pueblo, de la sociedad de acá. ¿Dónde vivís, Sole? ¿Dónde era? Yo estoy en María Ignacia Vela, partido de Tandil, provincia de Buenos Aires. Es un pueblo muy chiquito. Mira, no lo conozco por eso. Preguntaba porque me acordaba que eras de por allá, por eso digo, qué raro que cerca, viste, de capitales y demás, que uno
no acepte tantas cosas, ¿no? Qué loco, ¿no? No, y bueno, nosotros vamos a la ciudad, por ejemplo, acá no existen llave en las puertas. Ya del vamos no existen. Bicicletas duermen afuera. Chicos que se van a estudiar y se tienen que incorporar a una ciudad, sufren un montón y muchos se vuelven. Acá es la paz, los chicos andan en bicicleta todo el día, no pasa nada, pero tenemos esos prejuicios. Por ejemplo, mucho tatuaje, ya a ver, ¿qué es lo que tenés? ¿Por qué tenés tantos tatuajes? O el pelo largo, a ver, venir de una ciudad al pueblo y que te vean con tatuajes, pelos largos, ya... Sí, hombre pelo largo, mujer pelo corto, no, 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 eso no no, es... no, no, no. A mí me pasó mucho, yo ¿a qué edad me corté el pelo? 18, 19 años, pero cortito, cortito, a lo varón, varón, dos dedos de pelo. Y también tenía eso, uy, mirá, es lesbiana, esto que el otro. Yo me mataba de risa igual, chicas, a mí me encantaba. Pero hay personas que le afectan un montón eso. O porque realmente quizás es lo que ellos quieren ser y no pueden serlo. ¿Por qué? Porque la sociedad los juzga. Y tenemos que seguir el tema de uno esconderse, de disimular, entre comillas, lo que uno realmente quiere ser. Bueno, yo a los 15, cuando yo cumplí 15, acá no te hacen muchas fiestas. A ver, son todas familias trabajadoras, no sé si acá tenés un solo salón que podés hacer fiesta. Pero yo tenía el pelo a la cintura y me agarré el colectivo, me fui a una ciudad cerca y vine también así con el pelo casi cortado, pero bien a lo varón. Te lo Y achuraste, Naida, así, conflictos emocionales, digo uno. sí, sí. ¿Cómo que te Sí. cortaste el pelo? Tenía un pelo hermoso y a ver qué te está pasando. No, no me pasa nada. A ver, me quiero cortar el pelo porque toda la vida tuve el pelo largo. La tradición de la Sí, la comunión tradición. de pelo largo. Ya está, listo, cumplí 15. No tuve fiesta, pero bueno, después me corté el pelo. Es como que los 15 dijeron, sí, a mí me pasó lo mismo. Mi hermana, mi hermana es morocha, de rubro, nada que ver a mi chica. Tenía también el pelo hasta la cintura, todas unas ondas divinas, y para los 15 se lo cortó acá, mi mamá la quería matar. Literal. Entonces mi vieja, yo siempre quise el pelo corto y me dijo, vos hasta después de los 15 no te lo cortás. Y es como que después de los 15 empecé un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, y a los 18 terminé con el pelo súper corto, pero muchos así. Mi abuela me miraba como diciendo, ¿quién sos? No te reconozco. No, yo traje la colita así. Toma. Bien, Germán pregunta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando o charlamos recién un poquito con los compañeros de el tema de las crisis que pasan las familias con el tema de un diagnóstico de un hijo con algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Y nos fuimos un poquito de tema, entonces empezamos a hablar de la sociedad, de que hoy en día, por más que muchos aceptamos muchísimas diferencias, porque ninguno somos iguales, todavía hay lugares y hay personas y hay pueblos y hay comunidades que no lo aceptan. Entonces Sole nos estaba contando de su pueblo donde ella vive, que no se acepta nada de eso. ¿Sí? Es como que ya te miran raro si tenés tatuajes, por ejemplo, algo hoy muy, muy común, ¿sí? Y ni hablar de alguna orientación sexual diferente, que los niños con ciertas discapacidades, por ejemplo, nos contaba que no salen a ningún tipo de evento social, que todavía los siguen escondiendo. Bueno, hablamos un poquito de todo eso. ¿Sí? Bien, ahora charlemos de las necesidades educativas especiales. ¿Sí? Que la han sentido nombrar seguramente. Bien, que se refiere a qué? A las demandas particulares de algunos estudiantes, que algunos estudiantes tienen que requieren un apoyo adicional o puede ser adaptaciones en su proceso educativo. ¿Sí? Esas necesidades pueden ser causadas por diversos factores, discapacidades, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, diferencias lingüísticas o culturales,
que algo nos contaba Germán la clase pasada, ¿sí? Desventajas sociales, desventajas económicas, emocionales. Entonces es importante esto de destacar nuevamente que cada niño, cada individuo, cada persona, cada ser humano es único, ¿sí? Y cada niño puede tener diferentes necesidades educativas especiales. Entonces nosotros como adultos o como padres es decisivo esto de comprender y apoyar esas necesidades educativas de este niño para que ese niño pueda llegar a su máximo potencial. ¿Sí? Está bueno también el tema de la identificación temprana de las necesidades educativas especiales. Eso va a ser fundamental para brindar ese apoyo necesario a este niño. ¿Sí? Y algunas por ahí señales, podemos decir, de alerta, ¿sí? Es el tema de la concentración, problemas para concentrarse, problemas en lo que sería la comunicación, cuando el niño tiene resistencia a ir a la escuela, ¿sí? Entonces, si por ahí nosotros, como familia hablo, ¿no? Por ahí notamos algo inusual en el desarrollo académico, en el desarrollo social del niño, no duden en hablar tanto con los docentes como con los especialistas en educación. ¿Sí? Hay diferentes tipos, como les dije antes, de necesidades educativas especiales, que obviamente cada una de esas necesidades educativas especiales requiere un enfoque específico. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, las discapacidades intelectuales. Bien, el niño con discapacidad intelectual puede tener dificultad para comprender los conceptos, puede tener dificultad para retener información, puede tener dificultad en desarrollar habilidades sociales. ¿Sí? Otro tipo de necesidad educativa especial es la dificultad de aprendizaje, ¿sí? Donde estas necesidades educativas especiales afectan la adquisición de habilidades académicas como la lectura, la escritura, las matemáticas, ¿sí? Y para abordar esas dificultades tiene que haber un enfoque individualizado. ¿Sí? Después, otra necesidad educativa especial, trastorno del espectro autista. TEA, los niños con TEA también presentan por ahí dificultades. Por ejemplo, la comunicación, en la interacción social, en las conductas repetitivas, donde también es necesario ese apoyo temprano, ese apoyo especializado. Los trastornos del lenguaje, por ejemplo, afectan comunicación verbal y no verbal. Y eso puede afectar el desarrollo académico y social. ¿Sí? Las dificultades sensoriales, por ejemplo, otro. Algunos niños pueden ser hipersensibles o hiposensibles a ciertos estímulos. Sonido, tacto, ¿sí? Y eso le afecta en toda su experiencia en el entorno educativo. ¿Sí? Otra necesidad educativa especial, por ejemplo, trastornos emocionales, trastornos de comportamiento, ¿sí? Y después tenemos todo lo que son necesidades específicas de apoyo educativo, que lo van a encontrar con la sigla NEAE, necesidades específicas de apoyo educativo, ¿sí? Que engloba ahí una amplia o amplias situaciones, podemos decir, en la que los niños pueden requerir apoyo emocional, adicional, en todo su proceso educativo. ¿Sí? Pero, a ver, ¿qué ofrece esta educación, podemos decir, especializada en los niños con necesidades educativas especiales? Tiene algunos beneficios. Uno de los beneficios, brindar apoyo adaptado a las necesidades de los niños. ¿Sí? ¿Eso qué le permite al niño? Máximo potencial académico, emocional, social. ¿Sí? Pero después van a escuchar la otra campana. Y yo no puedo como docente, no estoy criticando en los docentes, ¿no? Hablo en general. Yo no puedo como docente, ¿sí?
brindar a cada uno de los 30, 35 alumnos que yo tengo en el aula, individualizado a cada uno. ¿Sí? Otro beneficio de las necesidades educativas especiales, la inclusión social. Fomenta la convivencia, fomenta la aceptación de la diversidad, promueve una sociedad un poco más justa, más tolerante, podemos decir, ¿sí? Y el niño, al superar obstáculos, a alcanzar logros, ¿sí?, fortalece la autoestima de ese niño, fortalece la confianza en sí mismo, ¿sí? Mejora todo lo que es su rendimiento académico, obviamente con un apoyo adecuado, ¿sí? Tienen mayor oportunidades en su futuro, y ni hablemos que los prepara para la vida adulta. ¿Sí? La educación, digamos, especializada prepara a los niños para la vida adulta, para que sean más independientes y para que sean más autónomos. ¿Sí? A ver, por ejemplo, mi niña no tiene ningún tipo de discapacidad, pero, por ejemplo, le sucedió en quinto año, el año pasado. Sí, creo que fue el año pasado. El año pasado, dificultad con matemática y no lo comprendo, y cuando me sentaba yo a explicarle, era llanto, 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 una negación terrible a las matemáticas, que dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Particular. Fue de la maestra particular, volvía chocha. ¿Por qué? Porque lo entendió. Desde ahí no tuvo más dificultades. Estaba negada totalmente a la matemática porque no la podía llegar a comprender. Entonces necesitaba a alguien, por decirlo para ella solita, que esté ahí, que le preste atención y enseñarle como corresponde. Solución de su problema. Obviamente que eso le elevó la autoestima y salió como si nada, ¿sí? Hoy en día, cuando algo no le sale de matemática, que es algo que le cuesta de igual manera, y yo se lo quiero explicar, ya no llora, que para mí es un avance terrible, porque yo me sentía frustrada, porque digo, ¿cómo le enseño si cada vez que le quiero enseñar, ella me lloraba, y era peor, obviamente, porque se cerraba al aprendizaje. Me costó que vaya a una maestra particular, porque al principio no quería saber nada, hasta que empezó a comprender de que le hizo bien y que la ayudó, y fue divino, fue lo mejor que hice, ¿sí? ¿Alguien había levantado la mano, me la bajó? No sé, ¿alguien quería decir algo? Marta, ahí está. Marta, Hola, profe, hola, chicas, chicos. ¿cómo estás? Bien. Me Yo quería alegro. hablar el tema de el tema de la escuela. Yo con la nena que trabajo, ella está en una escuela de inclusión, cosa que para mí muchas veces no es inclusión porque los docentes no se acercan a ella. Es como que le tienen en el grado, le tienen por tener, porque no se acercan a explicarle, no se acercan. Yo reconozco que los docentes tampoco están preparados para un caso de autismo o de otros casos que hay también dentro de la escuela, pero no, las maestras en sí no se acercan a ella. A la nena, por ejemplo, yo tengo que llamarle, mae, la nena terminó de hacer su tarea, mae hizo esto, mae hizo lo otro. Entonces tampoco los docentes tratan de incluir a esos niños. Eso veo yo todos los días desde el año pasado que trabajo en la escuela, que nosotras como maestras de apoyo, porque somos eso, somos las que les tratamos de incluir a ellos dentro del grupo, y no la maestra que es la que está enfrente al aula. Sí, pasa, Marta, pasa. No en todos los lugares, obviamente, no con todos los docentes, pero escuchando a padres muchas veces que cuentan exactamente lo mismo que nos contás vos, ¿sí? ¿Qué más? Empatía, aunque no estén capacitadas, exactamente. Exacto, eso es lo que iba a decir. A ver, el docente
lo pongo entre comillas y lo digo yo y lo opino yo desde mi persona. Pone esta excusa de no estoy capacitado. Sí, perfecto, podemos entender que el docente no esté capacitado, pero como dice la compañera, un poquito de empatía de parte del docente, por más que el docente no esté capacitado, debería ser una inclusión mínimo dentro del aula de este niño, ¿sí? Le guste o no le guste. ¿Sí? Esto de que, bueno, el niño está ahí y el docente, por decirlo de una manera, y vulgar, no le da ni pelota, no está bueno. No está bueno. Empatía, aunque no esté capacitado en educación especial, creo que igual, si hay vocación, algo intentás hacer para integrar ese alumno con alguna discapacidad. Pienso de la misma manera, pero como les dije, a ver, es una opinión personal mía como persona. ¿Sí? Podemos tener diferentes criterios cada uno, que obviamente es reconocido, pero yo muchas veces lo veo como esta excusa de no estoy capacitado. Hay un montón de cursos gratuitos, más para los docentes, donde podrían realizarlo. No quiero entrar tampoco en debate de esa cuestión, pero yo siempre soy de las que creo que si uno tiene ganas, lo hace. Es como cuando doy siempre el mismo ejemplo. A ver, soy amiga de Agostina y Agostina toda la semana me invita a venir un ratito a casa a tomar mate y yo no puedo, estoy ocupada. Siempre estoy ocupada. No, pará, le voy a tener que decir, che, Agostina, no tengo ganas de ir a tu casa. Que son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Pero nosotros, a ver, ¿cómo podemos ayudar? Sí. Muchas igual de ciertas capacitaciones que le ofrecen a los docentes son pagas también y se las tienen que pagar ellos mismos. Sí, eso también lo voy a decir para que no crea uno que estoy atacando a los docentes porque no es así. Que me escribió. Esperen. Se supone que hacen capacitaciones y además hoy en día se hacen muchas. Acá hay docentes que van por los puntos y luego en las aulas no tienen la mínima intención. Sean niños, como dicen, normales, entre comillas, o con alguna dificultad de aprendizaje o discapacidad. Acá en el pueblo es chico y se nota mucho la falta de vocación de algunos docentes. Y Agostina dice, igualmente no todos los niños son iguales y muchas veces no logran congeniar con algunos maestros, haciéndoles muy difícil el progreso, sí, del niño en el día a día. Sí, totalmente. Yo hablo desde mi experiencia personal, como les dije, mi niña tiene 11 años y mi hija no quiere más a la escuela porque las maestras, una de las maestras, que las conoce desde primer grado, ¿no? Porque los tuvo primero, segundo, tercer grado al grupo y ahora de nuevo en sexto grado, los trata mal, les dice tortugas, se agarra de punto con algunos compañeros y mi hija está cansada y las injusticias no le gustan y está en ese conflicto de que la saquemos de la escuela porque ella no quiere que esa maestra le dé más clases, por ejemplo. ¿Sí? Y no estamos hablando de un grupo con niños con algún tipo de discapacidad, porque ni me quiero imaginar cómo trataría la maestra ese niño. ¿Sí? Agos, decinos. Yo, por ejemplo, conozco el caso a lo que yo hacía referencia de que un niño no podía congeniar, no era con una maestra, sino con la psicopedagoga de la escuela, porque acá hay una escuela que es para niños con discapacidad, pero los padres no consideraban que el niño tiene autismo. No consideraban que era un punto en el que tendrían que mandarle a esa escuela y querían mandarle a una escuela normal. Sí. ¿Qué pasa? La escuela no contaba con maestras especiales para niños no contaba. Por ende, intentaron que los trabajos, el acompañamiento lo haga la psicopedagoga de la escuela. ¿Y qué pasaba?
nunca llegó a tener una conexión real con el niño y el niño igualmente no podía cumplir sus tareas, no hacía nada en clases, no le hacía nada en caso. ¿Qué hace este psicopedagoga? Manda una carta eh, a las autoridades de la escuela, hace una reunión con los padres y dicen que el niño no estaba capacitado para la escuela normal. Se hace todo un problema, ¿por qué? Porque al niño nunca poder conectar, no pudo aprender. Cuando los padres le consiguen por hora social propia, consiguen una maestra de acompañante, una maestra. Eh, el niño, sin problemas, estuvo en una clase, aprende igual que sus compañeros, solamente que al costarle tanto con la otra persona, llega alguien que sí le da la confianza para que él pueda aprender como los demás en un aula normal, sin necesidad de mandarlo a la otra escuela. Y él aprende totalmente normal y es un niño súper bueno y no necesitó mucho. Solo necesitaba tener confianza hacia la otra persona para él poder aprender como corresponde y estando en un aula con otros 25 teniendo autismo. No tiene Sí, ninguna otra cosa que digas no puede estar con este grupo o decir que un niño es malo, que no quiere aprender, porque él sí quiere aprender, solamente que no le tenía la paciencia suficiente, siendo psicopedagoga, no supo llevarle al niño como tenía que, y el niño casi pierde un año, pero gracias a esa profesora eh, pudo salvar su año, pudo aprender al ritmo de los demás, obviamente, con actividades adaptadas, pero sí podía, no, nunca fue un claro, problema real. sí, pero vos ponete a pensar, a ver, si los padres se hubiesen quedado con eso y no hubiesen hecho nada. Por eso yo les contaba, ¿se acuerdan cuando hablábamos del acompañante terapéutico? ¿Qué es lo primero? Lo primordial, porque si no, no existe acompañamiento. El vínculo, ¿sí? Y yo creo que cada uno de ustedes va a hacer hasta lo imposible por formar el vínculo. Puede pasar que no se forme, sí, puede pasar, Claro, claro. Lo que pero pasa es que, por ejemplo, no, la conocía de golpe. Nunca claro, hizo, por ejemplo, la maestra, ¿qué hizo? Hizo una reunión primero y unos días antes de ir a la escuela con él, estuvo con él unas horas en su casa, se iba adaptando y entrando a su entorno para que él después pueda tener la confianza y que ella pueda ayudarle en todo lo que eran sus clases particulares. obviamente el vínculo, como dijimos, no se da de un momento para el otro, ¿sí? Y si a ustedes vamos a suponer que hace, a ver, no sé, un mes que están trabajando con este niño y no llegan a formar el vínculo, porque puede ser que no se dé, eso no les da derecho a ustedes a realizar un informe y decir que el niño no está para que vaya a una escuela normal, una escuela común, ¿sí? Eso queda en la conciencia de cada uno. Eh, yo creo que no actuó de buena manera, pero bueno, tampoco nos vamos a poner a juzgarla, que no la conozco a la persona, pero es lo esencial, es el vínculo, ¿sí? Imagínense un niño con, sea quien fuera, o mi hija normal, de un día para el otro va a la escuela y se encuentra que tiene una persona que la va a acompañar, que no la conoció de antes, que la ve ahí en ese momento. Y mi hija muy contenta no va a estar, ¿sí? Otra cosa distinta sería que, como decís vos, a ver, un tiempo antes de que comiencen a ir juntas a la escuela, empiece a venir a casa, se vayan conociendo, vayan formando un tipo de vínculo, ¿sí? Le vayamos explicando de que esta persona te va a acompañar, te va a ayudar dentro del aula, bla, 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 bla. Perfecto. Pero a ver, lo tomo hasta como invasivo, por ahí que de un momento para el otro te manden a la escuela con alguien que no conoces, que no... O sea, nos pasa cuando nos cambiamos, qué sé yo, de colegio donde no conocemos a nadie y tenemos que entrar el primer día de clases a la escuela, ¿sí? Les decía con respecto a esto de cómo nosotros podemos por ahí ayudar,
hablo como sociedad también, no como acompañantes terapéuticos solamente, a un niño con necesidades educativas especiales. Primero que nada, la comunicación abierta, chicos, ser empáticos. Debemos aprender a escucharlo, debemos aprender a valorar todas sus opiniones, todos sus sentimientos, ¿sí? Ni hablemos que como padres o como acompañantes terapéuticos, trabajar en equipo con los maestros, con los especialistas en educación para entender, para apoyar las necesidades específicas de estos niños, ¿sí? Debemos reconocer también y celebrar todos los logros, ¿sí? Por más pequeñitos por ahí que sean, todo lo que es el refuerzo positivo es fundamental para fomentar el tema de la motivación, ¿sí? Crear un ambiente en casa, un ambiente que sea propicio para el aprendizaje, para la expresión emocional. ¿Con qué hablo de esto de un ambiente propicio para el aprendizaje? A ver, yo no le puedo exigir a mi niña que estudie, ejemplo, para una lección, no sé, acá en lo que es el comedor y yo viendo la novela en la televisión y todo un caos, y obvio que no es un lugar propicio para que mi hija estudie, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, su dormitorio. Bueno, andate a la pieza a estudiar. Te llama más la atención la cama, los juguetes, el televisor si es que lo tenés. Y yo soy de las que creo que la pieza, el dormitorio es para dormir. Soy de las que creo eso, ¿no? Entonces, a ver, hija, tenés que estudiar. Sentate a estudiar, televisor apagado, todo en silencio, lo más tranquilo posible, sin tantos distractores. Imagínense para un chico con que le cuesta concentrarse, ¿sí? Si él está estudiando y yo estoy al lado mirando TikTok, a eso me refiero con un lugar propicio para el aprendizaje, ¿sí? Estar ahí a su lado para acompañarlo también. Eso es fundamental para el niño, ¿sí? La mayoría de los niños, cuando le decimos anda a estudiar, y como que no los controlamos, entre comillas, y la mayoría no estudia, ¿sí? Es distinto de sentarnos con ellos, explicarles, ayudarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otra cosa importante, ¿sí? No olvidemos de cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque apoyar a un niño con necesidades educativas especiales puede ser muy desafiante. Entonces, ustedes también como acompañantes terapéuticos tienen que darse un tiempo para descansar, un tiempo para recargar energías con lo que más disfruten, ¿sí? Entonces, a ver, recuerden que las necesidades educativas especiales se refiere a esas demandas particulares de algunos estudiantes que requieren un apoyo adicional en ese proceso educativo. Que existen varios tipos de necesidades educativas especiales: trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje, dificultad del aprendizaje, discapacidades intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Que identificar tempranamente estas necesidades educativas especiales es esencial para brindar un apoyo adecuado a los niños, ¿sí? Y tenemos la legislación. La legislación garantiza el derecho de una educación inclusiva y de calidad para todo el alumnado, incluyendo a los niños con necesidades educativas especiales. Entonces, una escuela común no puede negarte que un niño con necesidades educativas especiales asista a la misma. La educación especial tiene beneficios, sí, el desarrollo integral, la inclusión social, la preparación para la vida adulta, pero la escuela común también. Y nosotros debemos colaborar siempre con los educadores, con el reforzamiento positivo, como les dije recién, y el autocuidado para ustedes, que es fundamental, ¿sí? Entonces, todo lo que son las necesidades educativas especiales es un aspecto muy importante de la diversidad en la educación. Entonces, nosotros debemos reconocer y apoyar esas necesidades de estos niños,
para garantizar todo lo que sería su desarrollo integral y la inclusión en la sociedad. ¿Sí? Como hablamos antes, a ver, toda familia espera la llegada de un bebé con mucha ilusión, con mucha esperanza, ¿sí? Con un estado de felicidad, podemos decir, que a veces por ahí es difícil ponerlo en palabras. A ver, la llegada de este nuevo miembro a la familia a veces genera también incertidumbres, duda. ¿Por qué? Porque ningún niño, ninguna niña, como siempre digo, viene con el manual abajo del brazo, ¿sí? Como si se tratara de un juguete. Entonces, los padres primerizos son mayormente los que nos hacemos cuiqui en las patas, como decimos, con la llegada del primer hijo. Y ese desconcierto trae consigo por ahí un desbarataje familiar por un tiempo. ¿Sí? Pero, a ver, ¿qué estado de desconcierto, de inseguridad, de temor o de emociones encontradas se generan en el seno de aquellas familias que esperan un bebé que no viene completamente sano? ¿Sí? Que muchos son conocedores durante la gestación o posterior a la gestación, ¿no? Sí, hay muchos niños que nacen visiblemente sanos, posteriormente sufren una lesión, ¿sí? Como puede ser el caso de niñas, niños, ahí te doy la palabra, Marta, perdón, dame un segundo, con, por ejemplo, parálisis cerebral adquirida, o en el caso de niños y niñas que en esas primeras edades pueden mostrar rasgos autistas, ¿sí? O cualquier otro tipo de trastorno por déficit de atención, hiperactividad, pero que no han sido, digamos, diagnosticados. ¿Sí? También hay niños que nacen sanos y después aparece la enfermedad, cáncer infantil, o aquellos que nacen con una enfermedad rara, que se desconoce el diagnóstico hasta quizás pasado muchos años de su vida. Son diversos los casos que podemos incluir ahí. ¿Sí? Lo que es indudable es que esos niños requieren unas necesidades específicas especiales, que vamos a tener que atender desde edades tempranas. ¿Sí? Entonces las dudas, la culpabilidad, la ansiedad por lo desconocido invaden a esas familias que buscan apoyo para ayudar a su hijo en esas necesidades. Y a veces esas familias no son conscientes que necesitan también ayuda, que necesitan también apoyo, sobre todo psicológico, de la misma manera o más que sus hijos o sus hijas. ¿Sí? Nosotros como madres, como padres, necesitamos estar emocionalmente sanos y debemos autocuidarnos. ¿Para qué? Para poder cuidar a lo que más queremos en nuestra vida, que son nuestros hijos. Y nos necesitan. ¿Sí? Marta. No, profesor Lucía, yo por ejemplo tengo mi hijo, los varones más chicos, él nació normal, a los 6 meses agarró fiebre, convulsión, donde por medio de eso tuvo un retraso madurativo, porque según los doctores me dijeron que se le habían quemado algunas neuronas por la alta fiebre que tuvo. Bien, qué mejor testimonio que el tuyo, Marta, entonces. Y todo eso, a mí, por ejemplo, me llevó mucho tiempo salir adelante muchas veces. Y igual, ahora ya es grande, ya tenía 22 años y estoy estudiando el segundo año de profesorado de matemáticas, así que para mí fue todo un desafío primero, pero después con mucho esfuerzo, trabajo, lo saqué adelante. Gracias, Marta. Miren, chicos, qué mejor ejemplo que lo que vivió Marta, ¿no? ¿Sí? Que ella tuvo un hijo, como decíamos,
el ideal que muchos de nosotros soñamos, y por X motivo le sucedió lo que sucedió, pero Marta no se estancó, no se quedó. Marta siguió. Hoy su hijo tiene 22 años y está estudiando profesorado de matemática. Ni más ni menos. ¿Sí? Que eso en realidad deberíamos hacer todos. A muchos nos cuesta por ahí un poquito más aceptar y ocuparnos de esto. Yo a lo que iba es que, a ver, muchas veces yo lo pienso como mamá, que me enojo con mi hija o me quejo de cosas, y digo, loco, a ver, tengo una hija sana, ¿sí? ¿Qué estuviera haciendo entonces yo como persona si tendría un hijo con una discapacidad? ¿Qué hago? ¿Me tengo que suicidar? No. Entonces muchas veces por ahí uno lo piensa y dice, che, me estoy quejando prácticamente de llena, ¿no? ¿Sí? Pensándolo de esa manera, ¿no? Como mamá. ¿Sí? Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Yo soy una madre que no, en el tema de educación, a ver, no le exijo demasiado a mi hija, sí quiero que apruebe, obvio, pero no le exijo el 10. No le exijo el 10. Le exijo que apruebe. Y cuando no aprueba, me duele. ¿Sí? Y no tengo que hacer mucho esfuerzo. Imagínense si yo me imagino si tuviese un niño con alguna dificultad de aprendizaje. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría yo como mamá? O me deprimo, tengo dos caminos acá. O me deprimo y no hago nada, y me lamento, y estoy tirada y no hago nada, o me pongo la mochila como Marta y salgo para adelante. Y busco, o trato de buscar soluciones que sean importantes para mi hijo, para mi hija, que ayuden a mi hijo y a mi hija, pero siempre con mi colaboración. Si no colaboramos nosotros como padres, ¿cuántos hemos escuchado también muchas veces que desde la institución, la escuela, la maestra, cita por ahí a los padres porque ven algún tipo de inconveniente con su hijo o su hija en la escuela, y lo primero que se escucha es, mirá la loca esta, que sería la maestra, no la docente, mirá la loca esta lo que dijo de mi hijo, que mi hijo tiene problemas con, vamos a suponer una materia, con matemática, que la tengo que llevar una maestra particular, pero ¿quién es ella para decirme eso a mí? Y no lo escuchamos. Y lo negamos. Entonces nosotros como adultos, como padres, tenemos que aprender a escuchar también un poquito más. Más que nada en la escuela, a los docentes, a los maestros. ¿Sí? Yo he conocido personas, compañeros en su momento de mi hija, que el niño sí tenía un retraso madurativo no diagnosticado, y en jardincito la maestra citaron a los padres para que lo lleven a un neurólogo, que le hagan los estudios, porque algo pasaba, y la mamá le pegó a la maestra. Después de un tiempo, ese niño queda a cargo de la abuela lo lleva a hacer todos los estudios y realmente el niño tiene un retraso madurativo. Pero digo, llegar por ahí a esos puntos son como muy, muy fuertes. Agos, te dejo la última palabra. Y la verdad, un aplauso para Marta. No, es que hay muchas madres que, como decíamos, se quejan de niños sanos,
Es decir, ay, se porta mal, ay, está corriendo, ay, tiró todo. Y yo, por ejemplo, con mi tío, yo verlo a él cómo sufría y él queriendo aprender, él queriendo seguir viviendo, él queriendo disfrutar su día a día y no poder cada vez verse más cerrado porque cada vez sus enfermedades lo llevaban a limitarlo a cada acción. Y yo veo hoy a mujeres que se quejan de niños que corren, que se caen, que tiran algo, que rompen, y a mí me duele en el alma porque vos después ves otras realidades y duele porque es lo que otros sueñan, que todos los niños sean sanos. Ojalá y así sea, pero lamentablemente no es así por muchas razones. Ujú. Y la verdad que una madre acepte es el primer paso para que el niño pueda por lo menos ser feliz dentro de todas sus restricciones, porque realmente le genera muchas barreras naturalmente, tenga lo que tenga, le genera muchísimas barreras. Y ya que sus padres no le den esa sensación de apoyo, ya es un montón que ni siquiera el niño va a entender y le va a doler porque ya se ve incapacitado por otras cosas y ya que su familia tampoco, es muy difícil, pero cuando recibe el apoyo real de su familia, es cuando, por más que esté tirado en una cama, va a ser feliz, 100% feliz. Gracias, Ago. Sí, eso siempre cuando toco este tema siempre lo pienso y digo, ¿por qué, qué sé yo me pongo a mí? ¿Por qué me quejo tanto a veces? ¿De qué me quejo tanto a veces? ¿Sí? Cuando si tuviese otra situación, ¿qué haría entonces? Si así me estoy quejando, ¿sí? Si fuese otra la situación, entonces, ¿qué otro camino tendría? Como dije antes, a ver, ¿qué hago? ¿Me suicido? Entonces, no es tan así. Entonces está muy lindo también lo que nos dijo Agustina, perdón. A ver, esto de si ya de por sí es difícil, es complejo criar a un hijo, a una hija, normal, entre comillas, imagínense un hijo, una hija con alguna dificultad, ¿sí? Bueno, en fin, me pasé un poquito de la hora, perdón. La clase que viene seguimos hablando de el tema de las familias con niños con necesidades educativas especiales y creo que me queda un tema más. Quiero abrir el campus virtual para no errarle, porque a veces le erro de tema yo. Denme un segundito. Diversidad. No, con eso terminaríamos el módulo número 3. Les voy habilitando el número 4 y 5, que está todo junto. El módulo 4 y 5 son varias hojas que hablamos de todos los trastornos, las discapacidades y demás, para que ya lo tengan, que ahora les digo cuántas páginas son, pero son bastantes. Son cachichien, me parece. Cachichien, dijo uno. 82, no estaba tan errada. Para que ustedes ya lo vayan teniendo. ¿Sí? Así la clase que viene nosotros podemos terminar con un par de cositas en realidad que me gustaría charlar un poquito más con respecto a las necesidades educativas especiales y demás, así podemos entrar en lo que es módulo 4 y 5. ¿Sí? Bien. Otra cosa, no sé si a ustedes sus representantes le comentaron que nosotros tenemos un receso de invierno, ¿no? Bien, nosotros tenemos un receso de invierno, que es del 21 al 26, o sea que, esperen, yo le voy a dar bien la fecha el día que no vamos a tener clase. Déjenme agarrar el calendario. Sería julio, ¿no? ¿Sí? Julio. Jueves 24 de julio no vamos a tener clase por la semana esa como de vacaciones de invierno. ¿Sí? Bien.
Si nosotros no llegamos a terminar, o vemos que venimos un poquito atrasados, porque acuérdense que en agosto ustedes terminan las clases, ponemos clases extras, los viernes siempre. Después lo vamos a ir viendo. Por el momento venimos bien, pero bueno, nunca se sabe. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, chicos, nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. ¿Sí? Chao, chao.